de Guatemala fue María García Granados y Saborio. Nació en Guatemala, el 7 de septiembre de 1860, era una dama de la alta sociedad, hija del general Miguel García Granados, que fue presidente de Guatemala, cuya residencia era utilizada para realizar reuniones de artistas y eruditos destacados. En el año 1877 el poeta cubano José Martí llegó a Guatemala y su asistencia a las reuniones en la residencia del general, dieron como resultado que se enamorara de María. Cuando encontró a María García Granados, una dama más cosmopolita e ilustrada, quedó inmediatamente prendado de ella. No debe dejarse de señalar que todo parece indicar que María no respondía al patrón de muchacha tímida y vulnerable. Publicaciones guatemaltecas de la época hablan de su participación relativamente activa como música y cantante fuera del hogar, en actividades artísticas públicas, organizadas por sociedades e instituciones, coincide incluso con la presencia de Martí, quien interviene en una de ellas como orador. Al parecer, se trataba de una joven popular dentro de la sociedad capitalina de la época. María seguía así los pasos de su tía y abuela María Josefa, quien había muerto en 1848 y que había sido además de poetisa y periodista, muy influyente en los gobiernos conservadores de Guatemala. Martí impartió clases a María en la Academia de Niñas de Centroamérica desde junio de 1877, meses después de su llegada. José María Izaguirre, cubano quien vivía en Guatemala en ese tiempo y era director del entonces prestigioso Instituto Nacional Central para Varones, nombró a Martí profesor de literatura y de ejercicios de composición. Izaguirre, además de ocuparse de las labores docentes, organizaba veladas artísticas y literarias a las que Martí asistía con frecuencia. Allí fue donde conoció a María el 21 de abril de 1877, una hermosa adolescente, 7 años menor que él. El padre de ella, el general Miguel García Granados, había sido presidente unos cuantos años antes y gozaba de mucho prestigio en la sociedad guatemalteca del gobierno de Barrios. Pronto se hizo amigo del emigrado cubano y lo invitaba a su residencia a jugar al ajedrez con frecuencia, oportunidades en que Martí se encontraba con María. A fines de 1877, Martí se fue a México y regresó hasta inicios del siguiente año, ya casado con Carmen Sayas Bazán. Lo que sucedió después de su matrimonio, ha sido comentado con posterioridad también por quienes presenciaron los hechos. El 10 de mayo de 1878, a sus 17 años, murió María García Granados y Saborio, lo que daría lugar a una triste leyenda inspirada por los amores frustrados entre el poeta y prócer cubano José Martí y María. Martí dejó su tristeza plasmada en el poema 9 de sus versos sencillos. Además de los versos de Martí de 1891, existen documentos que han contribuido a esclarecer parcialmente el episodio. Otros 2 poemas, que le dedicara Martí a María antes de su fallecimiento. Algunos testimonios de amigos comunes. Un pequeño mensaje que María le hiciera llegar al cubano al regresar el casado procedente de México. Una carta en que Martí la recordaba dolorosamente, dirigida a su amigo Manuel Mercado. Sobre María, Martí escribió: si en la fiesta teatral, corrido el velo, desciende la revuelta escalinata, su pie semeja cisne pequeñuelo, que el seno muestra de luciente plata. Quisiera el bardo, cuando al sol la mece, colgarle al cuello esclavo los amores. Si se yergue de súbito, parece que la tierra se va a cubrir de flores. O cada vez que a la mujer hermosa, con fraternal amor habla el proscripto, duerme soñando en la palmera airosa, novia del sol en el ardiente Egipto. Amo el bello desorden, muy más bello, desde que tú, la espléndida María, tendiste en tus espaldas el cabello, como una palma al destocarse haría. Desempolvo el laúd, beso tu mano, y ativa alegre mi canción de hermano. Cuán otro el canto fuera. 100 hebras de tu... Cuando José Martí regresó casado a Guatemala, María le escribió la siguiente nota: hace 6 días que llegaste a Guatemala, y no has venido a verme. Yo no tengo resentimiento contigo, porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral de compromiso de matrimonio. Te suplico que vengas pronto.
José Martí dejó entrever en el poema 9 algo más que una muerte por tristeza, sugiere alegóricamente el suicidio de la niña en las siguientes líneas. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Cuando Martí consiguió publicar los versos sencillos, en 1891, Carmen y su hijo habían ido a visitarlo a Nueva York. Poco después, Carmen embarcó hacia La Habana a escondidas, para lo cual solicitó colaboración a las autoridades españolas, produciéndose así la separación irreversible del matrimonio y el alejamiento definitivo de su hijo. Martí entonces le escribió a un amigo, y pensar que sacrifiqué a la pobrecita, a María, por Carmen, que ha subido las escaleras del consulado español para pedir protección de mí. Aunque persiste la leyenda creada como consecuencia de una interpretación demasiado recta del poema, no existen evidencias documentales de suficiente peso capaces de acreditar que María García Granados atentara contra su vida o, incluso, falleciera producto de un estado psicológico depresivo. Una entrevista con un descendiente de los García Granados, da luz sobre la versión familiar, transmitida por tradición oral. Se dice que María, aunque con catarro, aceptó ir a nadar con su prima, lo que era actividad habitual para ellas, quizá para distraerse de la tristeza en que se hallaba sumida tras el regreso de Martí, ya casado con Carmen. Después del paseo, María empeoró y murió a causa de una enfermedad de las vías respiratorias que, según aseguraba la familia del informante, ya padecía.